A través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza de la Biblia de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, es bueno tener a todos todavía con nosotros y este es el número 4 de esta tarde, así que estaremos fuera de aquí antes de que pase mucho tiempo. Volviendo a Romanos capítulo 9, y de nuevo, supongo que es mejor anunciar que todos nuestros programas anteriores están disponibles en video. Tomamos 12 programas y hacemos una cinta de 6 horas, y luego Jerry Poole y otros han transcrito las cintas en las pequeñas páginas impresas, los pequeños folletos en su pantalla, y están siendo utilizados los lugares donde los están usando, cárceles, ministerios, estudios bíblicos. Felices, la gente esté bendecida. Y de nuevo, siempre nos gusta recordarles que nos encanta saber de ustedes. Leemos cada carta una y otra vez. Y nada nos emociona más que nuestro correo. Y boom, nunca hemos pedido dinero en este programa. Y confío en que nunca lo haremos. Y el Señor siempre provee. Y así, en caso de que alguno de ustedes se pregunte cómo nos mantenemos al aire, son los dones, el pueblo de Dios. No tenemos a nadie que nos respalde. Y de nuevo, solo le damos al Señor el crédito por todo eso. Está bien, ahora volvamos de inmediato. Pensé que iba a terminar Romanos capítulo 9 esta tarde, pero ni siquiera vamos a estar cerca. Pero volvamos de nuevo a donde nos quedamos en Romanos capítulo 9. Y estábamos tratando con el faraón en nuestro último programa y cómo Dios lo puso en esa posición con el propósito de magnificar su propio nombre. Y enfatizo recordar que incluso años después, la gente del mundo antiguo sabía lo que había sucedido allá en Egipto como resultado de el Dios de Abraham, Isaías y Jacob trató con el faraón. Está bien. Ahora, entonces, en el versículo 18, volvemos a este concepto de la misericordia de Dios. Versículo 18. Por lo tanto, Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y a quien quiere, Él endurece. Ahora la palabra endurece en las Escrituras generalmente se traduce como pesado. En otras palabras, cuando Isaías habló de una carga que era pesada, era la misma palabra hebrea que aquí se traduce como endurece. En otras palabras, cuanto más intentaba el faraón oponerse a Dios, más el peso de la, ¿cómo lo diré?, ira de Dios o lo que sea, recaía sobre el hombre. Ahora, aquí hay algo que tenemos que entender. El faraón, como cualquiera hoy en día, llegó a ese punto de endurecer su propio corazón, no porque Dios lo obligara a hacerlo, sino porque Dios lo puso en un lugar de aceptar o rechazar. Y al rechazar, endureció su propio corazón. Aunque las Escrituras dicen que Dios endureció, de nuevo tuve que escribir una cita y pensé que era demasiado buena como para no compartirla. Los hombres no se pierden porque estén endurecidos. Ahora, ¿escuchaste eso? Los hombres no se pierden porque estén endurecidos. Están endurecidos porque están perdidos. ¿Escuchaste eso? Los hombres no se pierden porque estén endurecidos. Están endurecidos porque están perdidos. Ahora, ¿recuerdas que acuñé mi propia frase hace varios programas y la escribí de nuevo, así que estoy seguro de que no lo estropearé? No, somos pecadores porque pequemos. Eso es lo que piensa la persona normal. Bueno, si no hubiera robado o si no me hubiera emborrachado, ya sabes, no tendría este problema de pecado. No lo hacemos, no somos pecadores porque pequemos. Pecamos porque somos pecadores y somos pecadores porque nacemos de Adán. ¿Recuerdas eso? Así que cuando Dios endureció, como dice la Escritura, a Faraón, no es que no tuviera una opción.
fue que cuando Dios lo puso en una situación difícil, Faraón puso a la defensiva y dijo, no dejaré ir a esa gente, y así realmente endureció su propio corazón. Ahora pasemos a lo siguiente. Versículo 19. Entonces me dirás, ¿por qué encuentra culpa? ¿Quién ha resistido su voluntad? Recuerda, Dios es soberano. No. Pablo continúa diciendo, pero, oh hombre, ¿quién eres tú para responderle a Dios? ¿Dirá la cosa formada que la formó? ¿Por qué me has hecho así? En otras palabras, ¿podía Faraón volverse ante Dios y decir, ¿por qué me hiciste lo que soy? No, no tenía derecho a decir eso porque por su propia voluntad rechazó la oferta de Dios de sacar a Israel de Egipto. ¿Ves? Está bien, sigamos. Versículo 21. Ahora, este es un tema difícil. Te dije que preferiría repasar estos versículos e ir al capítulo 10. Sería mucho más fácil, pero no podemos hacer eso. Tenemos que darnos cuenta de que esta es la palabra de Dios y que cada uno de estos versículos es para nosotros. ¿No tiene el alfarero poder sobre el barro del mismo trozo de barro para hacer un vaso para honra y otro para deshonra? Y si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados, la destrucción. Está bien, volvamos a Jeremías. Isaías. Jeremías. Veamos, capítulo 18. Jeremías, 18. Y de nuevo, en años pasados solía luchar con esto. Ya no, porque puedo verlo claramente. Todo lo que estamos tratando es con un Dios soberano, pero un Dios soberano que actúa. Misericordia. Y apropiamos esa misericordia a través, nuevamente, de su favor inmerecido, su gracia. Así que no tenemos que luchar con esto. Y decir, como acaba de decir Pablo, bueno Dios, ¿por qué me hiciste así? ¿Porque Él es soberano? Absolutamente, me hizo así como soy. Sabes, hice la afirmación hace años, creo que nunca. ¿Ves quejarte a Dios sobre cómo te ves o cómo estás físicamente? Oye, esa no es nuestra prerrogativa. Dios nos hizo como somos para su propósito y debemos aceptar lo que somos tal como somos. Y de la misma manera con nuestros dones y talentos, no nos corresponde quejarnos y decir, bueno, Dios, ¿por qué no me diste este don? ¿Por qué no me dejaste cantar como esa persona puede cantar? Bueno, Dios es soberano de la misma manera con la riqueza y todas estas otras cosas. Muchos de nosotros somos propensos a decir, bueno, Dios, ¿por qué no pudiste hacerme rico? Bueno, no está necesariamente en su voluntad que yo tenga riqueza. Y así, esto es lo que siempre tenemos que darnos cuenta. Él es el alfarero. Él tiene control sobre el barro. Está bien. Capítulo 18 de Jeremías, versículo 1. La palabra que vino a Jeremías del Señor diciendo, levántate y ve a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Así que Jeremías dice, fui a la casa del alfarero, y he aquí, él estaba trabajando o estaba haciendo una obra en las ruedas, él estaba trabajando un trozo de barro, y el vaso que hizo de barro estaba dañado. En otras palabras, tenía un defecto en la mano del alfarero. ¿Y qué hace el alfarero? ¿Alguna vez lo has visto? Sube ese barro y lo están girando, y de repente, si no le gusta, ¿qué hace? Él simplemente lo empuja directamente hacia abajo en el plato de nuevo y comienza de nuevo. Está bien, esto pasó aquí mientras Jeremías está observando. El alfarero está haciendo una obra y de repente se desarrolla un defecto. Así que simplemente lo empuja de nuevo hacia la masa. Y así lo hizo de nuevo en otro recipiente, como le pareció bien al alfarero hacerlo. ¿Tienes la imagen? Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, oh casa de Israel. Ahora recuerda, Jeremías es un profeta en Israel, y esto está escrito para los judíos de ese día. Oh, casa de Israel, ¿no puedo yo hacer contigo como este alfarero? Dice el Señor. He aquí, así como la arcilla está en la mano del alfarero, así estás tú en mi mano, oh casa de Israel. Ahora bien,
¿Sabes dónde tengo un problema? Y lo admitiré, todavía es difícil de comprender, dado que Dios tiene tanto control sobre la nación de Israel. ¿Por qué no aceptaron al Mesías cuando hizo su aparición? ¿Y por qué? Si Él estaba en control, gritaron, crucifícalo. Bueno, la única respuesta que tengo es que me acompañes a Efesios capítulo 1. Y mientras buscas Efesios, podrías ir también a Timoteo, porque ahí es donde vamos a ir a continuación. Timoteo, capítulo 1 y Efesios, capítulo 1. Primero vamos a ver Efesios, porque esa es la única manera en que podemos reconciliar algunas de estas cosas. Y no voy a dejar que pierdas de vista esta tarde. Soberanía de Dios. Todo comenzó con Él. Está bajo su control incluso hoy. Efesios 1, versículo 11. En quien también hemos obtenido una herencia, siendo predestinados, lo mismo que elegidos o llamados, siendo predestinados de acuerdo con el propósito de Él, que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad suyo. ¿Ves eso? Todo se une, de acuerdo a su diseño. ¿Recuerdas la analogía que di en el último programa sobre cada niño que nace? Que cada espermatozoide entra en contacto con cada óvulo, de acuerdo a su propósito divino. Está bien, ahora pasa a 2 Timoteo capítulo 1. ¿Y cuál es su propósito divino bajo su voluntad soberana? 2 Timoteo capítulo 1. Empecemos. El versículo 7. 2 Timoteo capítulo 1, comenzaremos con el versículo 7. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de poder y de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice Pablo, su prisionero, sino que participa de las aflicciones del Evangelio, según el poder de Dios. Ahora, aquí está en el versículo 9. Dios del versículo 8 que nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no de acuerdo a nuestras obras. ¿Ves? No lo merecíamos. Nos sudamos, corrimos y quisimos llegar al lugar donde Dios dice, está bien, de acuerdo, te llevaré. No. Y nos ha llamado con un llamamiento santo, no de acuerdo a nuestras obras, sino, y pone el verbo, nos ha llamado de acuerdo a su propio propósito y gracia que nos fue dado en Cristo Jesús. Ahora esto te va a sorprender. Antes de que comenzara el mundo, casi increíble, sí, proviene del elemento humano, pero por fe, tan pronto como nos convertimos en hijos de Dios, podemos mirar hacia atrás y ver, oye, fui elegido antes de que Dios creara Adán. Él ya te tenía a ti y a mí posicionados en el cuerpo de Cristo. Simplemente es imposible de entender. Y ya sabes, uso eso mientras estábamos en Romanos capítulo 8. Por eso Pablo pudo decir en el capítulo 8, ni principados, ni poderes, ni cosas presentes, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra cosa puede separarnos del amor de Dios que tenemos en Cristo Jesús, porque ya éramos suyos antes de que se creara cualquier cosa. ¿Cómo puede la gente decir, bueno, no estoy seguro, tengo que trabajar, tengo que vivir, de tal manera que no pierda todo esto? No, lo haces. Has sido llamado con un propósito, la mente de Dios. Y nos apoyamos en eso. Ahora, eso no nos da licencia. Si tengo un cliché favorito que uso una y otra vez en todas mis clases es, la gracia no es licencia.
Solo porque hemos entrado en esta tremenda misericordia que se derramó en la cruz y que fue provocada por la gracia de Dios y lo apropió por fe. Oye, eso no me da licencia. Eso no me da el derecho de salir a robar y cometer adulterio. Y todas las otras cosas que el mundo piensa que nos van a sacar del cuerpo de Cristo, no lo hace. Pero todo está en su propósito divino. Del que somos llamados, estamos elegidos. Somos de Él. Está bien, volvamos a Romanos. Versículo 23. Y para que pudiera dar a conocer las riquezas de su gloria en los vasos de misericordia que había preparado de antemano para qué gloria. ¿De quién está hablando? Bueno, cada creyente, ya sea en Israel, ya sea durante el ministerio terrenal de Cristo, esos discípulos, como vimos en el capítulo 17 de Juan, Dios dice, los que me has dado son míos. ¿Son vasos de misericordia? Para cada hijo de Dios nacido de nuevo hoy, ¿qué somos? Vasos de misericordia. Ninguno de nosotros merece nada. Es toda su misericordia, pero fue derramada en la cruz y ahora la hemos apropiado por fe. ¿Está bien? Versículo 24, incluso a nosotros. Mira, y Él se incluye a sí mismo. Ahora recuerda, Pablo es el epítome de un pecador salvado por gracia, ¿no es así? Si alguna vez hubo un hombre que tenía todo el derecho del mundo de ser eliminado y acabar con eso, era Pablo de Tarso. ¿Pero qué pasó? Pablo no de repente se dio cuenta y se arrepintió y dijo, oh Dios, lo siento mucho. ¿No podrías aceptarme, por favor? No. Pablo iba de camino a Damasco para llevar a cabo su trabajo sucio. ¿Y qué pasó? Dios literalmente lo derribó de su caballo y le habló y le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Eso fue que, gracia. Y así estamos, en esa misma categoría que el apóstol Pablo, estamos salvados sin haber hecho nada de nuestra parte. Ahora, escucha, así ha sido siempre. ¿Sabes? Siempre te llevo de vuelta a Génesis. Regresas al jardín del Edén, Adán y Eva han pecado. Han comido del árbol prohibido y de inmediato vieron su desnudez humana. ¿Y qué hicieron? Bueno, se hicieron unos taparrabos de hojas de higuera. Pero esas hojas de higuera simplemente se desvanecieron cuando oyeron al Señor venir por el camino. ¿Y qué hicieron? Corren y se esconden, incluso con sus hojas de higuera. No están en condiciones de encontrarse con su Creador justo. Así que se esconden. El Creador se rinde y dice, bueno, no puedo encontrarlos. Voy de regreso al cielo. ¿Qué hace Él? Él los encuentra y los ve escondidos y dice, Adán, ¿dónde estás? Y entonces Adán tiene que responder, por supuesto. ¿Pero qué hace Dios? Él los restaura. ¿Qué es eso? Esa es la misericordia. Esa es la gracia. Mira, cuando digo que estamos en la era de la gracia, nunca implico que la gracia de Dios sea algo que era desconocido. Hasta que llegamos a Pablo, se convierte en el gran atributo de Dios, por supuesto, con las epístolas de Pablo, pero gracia ya es evidente en el jardín. Y como ya les he mostrado, cuando Israel fue tras el becerro de oro, ¿qué fue lo que impidió que Dios los destruyera? Su misericordia y gracia. Y cuando rechazaron al Mesías y lo crucificaron, de nuevo, Dios tenía todo el derecho en este mundo de borrar a Israel del mapa. ¿Por qué no lo hizo? Su gracia. Y toda la raza humana esta noche. ¿Por qué Dios ha evitado destruir a la humanidad? Lo merecen. Pero no lo hace, es su gracia. ¿Ves? No, nunca podremos comprenderlo. Está bien, así que incluso nosotros, dice Pablo, el versículo 24 de Romanos 9, incluso a nosotros, quienes ha llamado, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Oh, ahora ves, eso sorprendió a mayoría de los judíos. Recuerda, siempre te llevo de vuelta a los hechos. Hicimos esto incluso en Haití el otro día. No lo he mencionado en el programa. Supongo que tal vez debería haberlo hecho. Iris y yo tuvimos una semana gloriosa.
enseñando a un grupo de más de 700 personas todos los días, durante unos 5 días seguidos. Y uno de los versículos que uso allá en Haití para hacer mi punto, creo, estaba en los Hechos. Tengo que volver y mirarlo en un minuto. En Hechos, capítulo 22. Hechos. Capítulo 22. Tuve que buscar por un momento. Y aquí Pablo está dirigiéndose a esta gran multitud, judíos. Después de haber estado en sus viajes a los gentiles, y regresa a Jerusalén, y está tratando de hacer que estos judíos lo vean de nuevo. Era el que lo crucificaron y que lo había enviado a los gentiles. Y así, en Hechos 22, llegas hasta abajo mientras repasa de nuevo su tremenda experiencia en ese camino a Damasco. Baja al versículo 17 y 18 y dice, y aconteció que cuando volví a Jerusalén, incluso mientras oraba en el templo, estaba en un éxtasis, y lo vi diciéndome, ahora esto es Jesús, hablando al apóstol Pablo mientras está allí en el templo. Y lo vi diciéndome, apresúrate, sal rápidamente de Jerusalén, porque ellos, los judíos, no recibirán tu testimonio acerca de mí. Versículo 19. Y yo dije, Señor, ellos saben que estoy encarcelado y que golpeo en cada sinagoga a los que creen en ti. Y cuando se derramó la sangre de tu mártir Esteban, yo también estaba de pie y consintiendo en su muerte, y yo sostenía la ropa o las vestiduras de los que lo mataron. Y él, el Señor Jesús, me dijo, vete, porque te enviaré lejos hacia los gentiles. Ahora recuerda, Pablo estaba hablando a esta gran multitud de judíos. Mira el siguiente versículo, y esto te dirá todo sobre la actitud de los judíos hacia los perros gentiles, y le prestaron atención. En otras palabras, escucharon cada palabra que Pablo estaba diciendo, hasta esta palabra. ¿Qué palabra? Gentiles. Y cuando él simplemente pronunció la palabra gentile, levantaron sus voces y dijeron, fuera de la tierra a tal individuo. No es justo que él viva. ¿Por qué se atrevió a pronunciar la palabra gentil? Bueno, esa era su actitud. Está bien. Ahora entonces tomas un versículo como el versículo 24. En ese contexto, ¿y qué le hizo eso al judío? Eso lo enfureció. Y así él dice, incluso a nosotros, a quienes ha llamado, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahora, escucha, este no era un concepto de Pablo. Esto no era algo que él sacó de la nada. Regresemos hasta el Antiguo Testamento, regresemos a Isaías. Y estos son versículos, por supuesto, que no hemos usado en mucho tiempo. Sigo olvidando, ya sabes, que algunas de estas cosas no las hemos tocado en 3, 4 años en el programa. Regresando a Isaías, capítulo 42. Isaías, capítulo 42. Y empecemos con el versículo 1. ¿Todos conmigo? Isaías. Eso es lo que hice en Haití. Tuve que trabajar a través de un intérprete, ya sabes, y todas esas cientos de personas. Y ellos estaban ahí sentados con atención total a mi intérprete. Pero no sabía si realmente lo estaban entendiendo o no, ¿ves? Y de vez en cuando solo decía, ¿están conmigo? Y él interpretaría, y luego todas esas sonrisas blancas y brillantes, y ellos asentían con la cabeza, y estaban conmigo, y pasaron. Algunas otras cosas de las que no tengo tiempo para compartir aquí. Pero sí, entendieron todo. Vaya, eran muy buenos estudiantes. De hecho, el pastor con el que estábamos trabajando dijo, mi gente es mucho más inteligente bíblicamente que la mayoría de los estadounidenses. Y yo dije, te creo. ¿Realmente lo hice? Está bien. Isaías 42, versículo 1. He aquí a mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien mi alma se deleita, he puesto mi espíritu sobre él. Ahora está hablando de Cristo. Ve al Mesías. Él, el Mesías, traerá juicio. Ahora, la palabra juicio ahí no significa castigo, significa regla, gobierno. Y él traerá gobierno, ¿quién?
Los gentiles. Ahora, este era un concepto del Antiguo Testamento. Absolutamente Dios tenía a los gentiles en su mente. Pero ahora, por supuesto, no hasta que Él haya terminado el trabajo con Israel. Está bien, mientras estás en Isaías, pasa al capítulo 49. Así que estoy haciendo esto para que puedas ver que esto no es solo un concepto de Pablo. Ahora Dios iba a volverse hacia los gentiles. Todo esto era parte del pacto del Antiguo Testamento, que llegaría el día en que Israel hubiera cumplido las promesas. Entonces Dios se volvería hacia el mundo gentil. ¿Está bien? Capítulo 49 de Isaías, y bajemos al versículo 6. Isaías 49, versículo 6. Y él dijo, es cosa ligera que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y restaurar a los preservados de Israel. Mira, ahí tienes los dos nombres de nuevo. Jacob era la nación en su conjunto, pero Israel era el remanente creyente. También te daré por luz a ti. ¿Qué gente? Gentiles. ¿Ves qué claro es eso? Para que tú seas mi salvación. ¿Hasta dónde? ¿Hasta el fin de la tierra? Oh, Israel debería haber tenido la oportunidad. Ahora lo hicieron, hasta cierto punto, porque cada palabra de este libro ha sido escrita por judíos. Pero Dios tenía incluso más que eso para la nación. Pero lo rechazaron en su incredulidad. Pero aquí estaba la idea de Dios, que iba a ir al mundo gentil a través de este pueblo del pacto. Supongo que eso es suficiente. Pensé que incluso tenía algunos más y hay otros. Creo que podría ir a otros aquí y a Zacarías, pero no tomaremos el tiempo para eso. Pero solo quiero que veas que Dios desde el principio sabía que llegaría el día en que iría a todo el mundo gentil con su salvación, pero cuando Israel lo rechazaba constantemente, tuvo que enviar a la nación de Israel a una dispersión, les quitó su templo, les quitó su tierra y se volvió hacia los gentiles a través del apóstol Pablo. En este tremendo evangelio de la gracia de Dios, bueno, en realidad no quería empezar con estos versículos del 25 al 33, pero nos queda un minuto, así que empecemos y lo retomaremos en nuestro próximo programa, como dijo también, no sé. Eso está en griego, pero es el libro de Oseas. Y también como dijo en el libro de Oseas, llamaré a mí pueblo, al que no era mi pueblo, y a la amada, que no era amada. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿De qué crees que está hablando? ¿Quiénes eran los pueblos que no eran su pueblo? Gentiles. ¿Quiénes eran las personas que finalmente llegarían al punto en que pudieran decir, tú eres mi Dios? Y él diría, tú eres mi pueblo. Para ti y para mí como gentiles, ahora en esta era de Asia. Y mira, todo eso fue profetizado desde mucho antes en el Antiguo Testamento, incluso en el libro de Oseas. Gracias por ver A través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma T452. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.